Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión queremos, mostrar un trabajo que nos ha costado bastante a los estudiantes de cálculo integral de la ingeniería agropecuaria de nuestro campus Caucasia. Y este profesor que los acompaña, Marco Julio Cañas, este ejercicio es el ejercicio número 32 de la sección 5.1 del Purcell, o cálculo diferencial integral de Purcell, en la página 280 del libro, en la que se dice que se tiene un objeto que se mueve a lo largo de una recta, de modo que su velocidad en cada instante t es v de t igual a un medio más seno de 2t, pies por segundo, y nos piden que encuentre el desplazamiento y la distancia recorrida por el objeto en el intervalo que va de 0 a 3 pi medios. Entonces aquí ya ven la edición en LaTeX. Vamos a ver aquí que no tengo. Aquí está la edición en LaTeX, 3 y medios, y nosotros pues graficamos primero a la función velocidad y nos quedó una función que es senoidal desplazada un medio hacia arriba. Entonces usted ve que ella es una función periódica. El gráfico está velocidad contra tiempo, y aquí está el eje horizontal para ver qué tan desplazada está hacia arriba, mostrando que la velocidad es a veces creciente. Sube el valor máximo de velocidad es de 1,5 pies por segundo y luego desciende hasta hacerse cero, para cambiar a negativa en el instante casi a los 2 segundos de movimiento. Casi a los 2 segundos de movimiento la velocidad se hace cero. Para ver ese cero mucho mejor, a mí me gustaría como agregarle un código xtics y ponerle np.arrange y decirle que grafique desde A hasta B, que metrice desde A hasta B, pero cada 0.3, por ejemplo. Y miren ya cómo nos queda. Aquí nos dice que A no está definido, y es que cuando grafiqué la función no definí el dominio de graficación, como los extremos A, B, que sean en este caso 0,3 por np.pi medios dividido 2. Aquí ponemos por el lenguaje LaTeX, y así aquí ya nos quedaría el gráfico. Miren que ya nos queda con una metrización en el eje horizontal que nos muestra que el 0 está más o menos en 1,8, a que la velocidad se hace 0 en 1,8 y más o menos en 2,8 más o menos. Entonces, para mejorar eso, de pronto le ponemos como metrice cada punto 2, pero creo que le podemos poner, creo que él tiene un rotation igual a 45 para que la metrización esté girada. Entonces miren que así, y nos facilite la lectura. A ponerla mejor 90. Vamos a ver si así nos queda mucho mejor. Y miren que 90 entonces nos muestra que efectivamente el segundo cero de la función velocidad es más o menos como en 2,8 y el primer cero es en 1,8. Entonces así también aprendemos de que xtics nos metriza el eje horizontal y que con su parámetro rotation esa numeración nos la puede girar para poder facilitar su lectura. Entonces aquí le ponemos que esto es metrizar el eje horizontal. Es así, lo que buscamos es que el estudiante describa la velocidad a partir de la lectura del gráfico. Entonces que pongo una línea de texto y aquí
describa la velocidad a partir de la lectura del gráfico. Describa la velocidad a partir de la lectura del gráfico. Entonces, que muestra que es una velocidad periódica porque es definida a través de una función seno, y la función seno es periódica, y que empieza creciente, luego decreciente, donde se hace cero para cambiar de signo la velocidad. Recuerda que si cambia de signo la velocidad, el sentido del movimiento cambia. Entonces, que todo eso lo va contando acá verbalmente el estudiante. Y aquí abajo estamos graficando ya el valor absoluto de la velocidad. Entonces aquí ya también le vamos a poner un plt.width para ponerle la cuadrícula con alfa igual a 0.3, y bueno, un título también. Entonces aquí ponemos título al gráfico, plt.title, y le ponemos que este es el gráfico del valor absoluto de la velocidad. Entonces, gráfico del valor absoluto de la velocidad versus el tiempo. Entonces aquí ya nos queda con título y todo, y ver que efectivamente cuando uno grafica eso hace que el tramo que era negativo se refleje con respecto al eje horizontal y ya me quede positivo. Entonces miren que ya es una función, ya esta función, el valor absoluto de la velocidad, es la que se utiliza para hallar la distancia recorrida. Y aquí yo generé un método numérico para calcular integrales. Entonces, integrales definidas. Entonces así llamé a la función integrar, a la que le das la función y los extremos o límites de integración a b. Es aquí la de, y cómo trabaja ella. Pues lo hacemos con 1000 o, digámosle, para mayor precisión, 1.000.000 de subintervalos o rectángulos. Entonces, con sumas de Riemann uno calcula las áreas de los rectángulos determinados por la partición regular. Entonces aquí están el área del 10º rectángulo, y con la función suma él suma todas las áreas del 1.000.000 de rectángulos que le pongo, para que él al integrar la velocidad, aquí se la estoy entregando como función de lambda, entre 0 y 3 pi medios, él me da el desplazamiento del objeto. Me dice el desplazamiento del objeto es 3.35, y dejémoslo como que él, bueno, lo redondee a 2 cifras decimales. Entonces le pongamos np.round y ese desplazamiento lo dejamos como a 2 cifras decimales, o a 3, bueno, démoslo a 3. Round, aquí le cambiamos round para que no entreguemos ese desplazamiento tan grande. Entonces 3.356 o a 2 cifras decimales, entonces que quede 3.36 el desplazamiento en pies. Entonces el desplazamiento de la partícula fue de 3.36, o que la posición final, porque aquí en este empezó en posición inicial 0, terminó en 3.36, y si termina en 3.36, bueno, ¿y qué distancia será la que recorre, siendo que él cambia de sentido? Entonces aquí también le ponemos que calcule esa distancia recorrida, y es ya con la función valor absoluto, calculando con ABS de la velocidad en ese mismo intervalo. Entonces me da el desplazamiento de 4.04, ahora sí me da positivo, y aquí le vamos a poner entonces np.round y esta distancia, entonces aquí le ponemos 2 para que uno la dé en solo 2 decimales. Nos diga que es 4.04 pies la distancia total recorrida.
Y ya para la trayectoria en la que vemos el objeto moverse, bueno, pues yo voy a definir para ella el intervalo que va a ir, el intervalo de graficación. Yo voy a hacerlo como desde menos 0.5 hasta, como ya no llega sino hasta 3.5, porque ya vimos que la posición final es el desplazamiento final, que es de punto 3.36. Entonces hasta 3.5 o 3.50 está bien. Te lo voy a poner aquí 3.50. Bueno, entonces ponemos a graficar la animación para que uno vea que efectivamente lo que halló está bien. Y miren que cuando yo pongo a correr el tiempo aquí con el cursor, miren que me marca inicialmente distancia recorrida por la partícula de 0. Si me muevo punto 1, se mueve a la derecha, entonces inicialmente se está moviendo a la derecha, confirmando el gráfico que nos decía que inicialmente la velocidad era positiva. Y miren que a medida que va pasando el tiempo se va moviendo la partícula hacia la derecha. Ya aquí en 1.8 se mueve ya a la izquierda, confirmando lo que en el gráfico de velocidad vimos, de aquí a los 1.8 segundos la velocidad se hacía negativa. Bueno, en ese instante se hacía 0 para cambiar a negativa, es decir, el objeto se mueve hacia la izquierda. Aquí se devuelve y ya vuelve otra vez a moverse hacia la derecha. Y miren cómo ya en total la distancia recorrida llega en todo el intervalo de tiempo, que termina en 4.7 segundos, que eso es más o menos 3 pi medios. 3 pi medios es más o menos 4.7. Mire que termina en la posición 3.4 o antes de 3.4, como habíamos calculado en el desplazamiento, que era de 3.3, y la distancia recorrida de 4. ¿Y por qué es mayor la distancia recorrida que el desplazamiento? Porque si el objeto se mueve algunas veces hacia la izquierda, algunas veces a la derecha y luego hacia la izquierda, recorre más distancia que la posición que alcance. Entonces así mostramos a los estudiantes la animación de cómo se hace eso y cómo fue que corregimos el problema. El problema que teníamos en clase, que nos estaba dando un desplazamiento, una distancia negativa, era porque la librería de cálculo simbólico con la función seno o la velocidad que tenga seno parece que nos trabaja muy mal. Entonces por eso fue que lo hicimos con la librería de cálculo numérico, NumPy, todo lo otro, y eso nos resolvió el problema. Entonces aquí nos queda este instrumento para los estudiantes que lo puedan leer y obtener y ver los gráficos y ver la animación que les permita describir el movimiento total de la partícula. Entonces aquí también se busca con esta animación que en la línea inmediatamente siguiente el estudiante, utilizando la animación, describa el movimiento de la partícula. Entonces aquí le ponemos describa el movimiento del objeto utilizando la animación obtenida con IPyWidgets de Python. Él va a contar inicialmente, la posición inicial es 0, empieza moviendo hacia la derecha durante 1.8 segundos, luego cambia a moverse a la izquierda durante un segundo más, para luego moverse a la derecha hasta terminar el movimiento y terminar en la posición casi 3.34 y recorrer una distancia de 4 y pico. Eso es lo que queremos que él diga. Muchas gracias.